comenzar, por favor. Oramos. Querido Dios, querido Padre, venimos ante ti, ante tu presencia, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios. En las dificultades, en los momentos difíciles, tú siempre te revelas a nosotros como un Dios de poder. Amén. En esta hora queremos pedirte que el momento que vamos a pasar meditando en tu palabra podamos tener un encuentro especial contigo. Amén. Necesitamos escuchar tu palabra más que las palabras de un ser humano. Amén. Por lo tanto, ayúdanos a comprender lo que tú quieres decirnos y sobre todo da humildad para ponerlo en práctica. Amén. Entendamos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que solamente quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Le pido que me acompañe por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo número 16 hasta el versículo número 21. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 16 hasta el versículo 21. Allí aparece el texto que vamos a estudiar esta mañana. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 16 hasta el versículo 21. Abra su Biblia o tome su teléfono si lo tiene allí con la Biblia. Nos dice el versículo 16 lo siguiente: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando hacia el mar, hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Versículo 18. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron gran miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde ellos iban. El Evangelio de San Juan es un evangelio muy interesante, pues nos presenta 7 milagros o 7 señales que Jesús hizo. Si usted me acompaña por favor al capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículos número 30 y 31, nos dice con qué propósito, con qué objetivo hizo Jesús estos milagros o estas señales. El versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, Cristo hizo muchos milagros, muchas señales, pero Juan solamente tomó 7 de esas señales o milagros para escribirlo en el Evangelio de Juan. Ahora, noten por qué él tomó estas 7 señales o milagros, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. O sea, los milagros que se escribieron en el Evangelio de Juan tienen un sentido pedagógico, o sea, tienen un sentido didáctico, quieren enseñarnos una verdad, y es la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los 7 milagros que aparecen en el Evangelio de Juan pueden ser nombrados. En el capítulo 2 Jesús transforma el agua en vino. En el capítulo número 4 Jesús sana el hijo de un noble a la distancia. En el capítulo número 5 Jesús sana a un paralítico que tenía 38 años, que estaba enfermo. En el capítulo 6 Jesús alimenta a una multitud de 5,000 o casi 20,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. En el capítulo número 6, que es el que vamos a estudiar hoy, Jesús camina sobre el agua, sobre el mar. En el capítulo número 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y la última señal o milagro que aparece en el Evangelio de Juan es el capítulo número 11, cuando Jesús resucita a Lázaro después de 4 días muerto. Ahora, el milagro que vamos a estudiar hoy se titula Jesús camina sobre el mar. Yo he titulado mi sermón en esta mañana Un milagro en la tormenta. La Biblia nos dice que Jesús le dijo a los discípulos que tomaran una barca y se fuesen hacia Capernaum. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Jesús le pidió a los discípulos que tomaran una barca y lo dejasen a él al otro lado? El versículo 15 del capítulo 6 nos dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Los discípulos, al ver el milagro que Jesús hizo de multiplicar los panes y los peces, quisieron tomar a Jesús y hacerlo rey. Pero hermanos, Cristo no vino a esta tierra para gobernar terrenalmente. No vino para implantar un reino político. Vino para implantar un reino de gracia. Vino para implantar un reino de amor. Y como a Cristo no le interesa ese asunto de ser rey, de ser popular,
le dijo a los discípulos: tomen un barco y váyanse al otro lado. La Biblia nos dice el lugar donde ellos tomaron el barco. Nos dice que era el mar y iban hacia Capernaum. Los teólogos dicen que este mar en realidad no es el mar, es un lago, es el lago de Galilea, y le llaman también lago de Genesaret o mar de Galilea. No, mar de Galilea no, el lago de Genesaret, mar de Galilea. Bueno, se me va el nombre, no hay ningún problema. Ellos tomaron el barco para irse allí en el mar de Galilea. El mar de Galilea es una masa de agua de unos 20 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. En realidad es uno de los lugares más hermosos que hay en la Tierra Santa. Este lago o mar de Galilea, como se le llama, está, por lo menos la gente que ha ido allí, yo no he ido, no he tenido ese privilegio, los que han ido dicen que está a unos 200 a 600 metros bajo el nivel del mar. Está rodeado de diferentes montañas. Al norte hay grandes colinas y al este hay montañas, y por estas montañas vienen aires fríos que al unirse con el aire caliente forman tormentas repentinas. Así que los discípulos tomaron la barca para irse en el mar de Galilea. Un dato interesante, hermanos: de los 33 milagros que hay en el Evangelio o en los Evangelios, 18 de esos milagros Cristo lo hizo en el mar de Galilea o cerca del mar de Galilea. Es muy importante el mar de Galilea en la Biblia. Así que ellos se fueron en el mar de Galilea. Los que han ido allí dicen que el lugar más hermoso de Tierra Santa es el mar de Galilea. Un atardecer en el mar de Galilea dicen que es sorprendente. Yo creo, aunque la Biblia no lo dice, que cuando ellos tomaron la barca, el atardecer fue muy hermoso. A lo mejor estaba todo tranquilo, pero hermanos, como las tormentas en el mar de Galilea se levantan de manera repentina, esta tormenta se levantó de manera repentina y vino en el momento menos indicado. La Biblia nos dice, hermanos, que los discípulos eran pescadores de profesión. O sea, estos hombres desde muy jóvenes se habían dedicado a la pesca. Pedro, Santiago, Juan eran pescadores de profesión, y yo creo que habían enfrentado muchas tormentas en el mar, no solamente una, sino muchas, pero esta tormenta era muy diferente. Si usted va a Mateo capítulo 14, versículo 24, dice que esta tormenta, hermanos, azotaba la barca. En Marcos nos dice que los discípulos, al ver el azote de la barca, entonces remaban con gran fatiga. Era una tormenta muy difícil. La Biblia dice que ellos estuvieron en la tormenta un aproximado casi de 9 horas. 9 horas en esta tormenta. La tormenta lo tiraba por allá, la tormenta lo tiraba para acá. Es más, hermanos, si usted lee el versículo número 19, dice que ellos apenas pudieron remar en la tormenta como 25 a 30 estadios. Bueno, esto es casi de 3 a 4 millas. Estuvieron en la tormenta y en 9 horas apenas pudieron ellos andar 3 o 4 millas. Fue una tormenta sorprendente, muy difícil, que amenazaba con hundir la embarcación. Ahora, dejemos un poquito atrás la tormenta del mar de Galilea y hablemos un poquito de las tormentas en nuestras vidas. Hermanos, cuando yo leo el texto bíblico, nos dice que esta tormenta la levantó el viento. Lógico, los vientos que venían del este o los vientos que venían del norte levantaron la tormenta. Ahora mi pregunta es la siguiente, hermano: ¿qué cosas levantan tormentas en nuestras vidas? ¿Cuáles son las causas de las tormentas personales? Bueno, la Biblia nos presenta 3 causas por las cuales se levantan tormentas en nuestra vida. La primera, vayamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1. Allí aparece la primera causa por la cual se levantan tormentas en nuestra vida. Job capítulo 1, versículos 18 y 19. Job capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice la Biblia así: entre tanto que éste hablaba, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito.
Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. Nos dice que los hijos de Job estaban comiendo y bebiendo vino, y vino un gran viento, una tormenta que azotó la casa, y murieron en el mismo día los 10 hijos de Job. La pregunta es la siguiente: ¿quién levantó esta tormenta allí contra Job? ¿Quién la levantó? Satanás. Satanás. Entonces, hermanos, bíblicamente el primer causante de tormentas en nuestras vidas es ¿quién? Es Satanás. Satanás levanta tormenta contra nosotros. Y puede ser que en esta mañana algún problema que usted tenga lo levantó el diablo. Lógico, hermanos. Hay momentos que caemos en enfermedades que el diablo es el causante. Hay momentos que tenemos problemas con los hijos que el diablo es el causante. Hay momentos que tenemos problemas espirituales que el diablo es el causante. Satanás es el primer agente de levantar tormentas en nuestras vidas. Puede ser que esta mañana yo esté predicando y usted esté azotando o esté siendo azotado por una tormenta que el diablo levantó en su vida. No me cabe duda, la mayoría de las tormentas en nuestras vidas la levanta el diablo. Pero ¿es el diablo el causante de todas las tormentas de nuestras vidas? ¿Es el diablo causante de todas ellas? Vamos al libro de Jonás y veamos, hermanos queridos, la segunda causa de las tormentas. Libro de Jonás, un libro un poco pequeñito allí en la Biblia, pero vamos allá, libro de Jonás. ¿Cuáles son o cuál es la segunda causa de tormentas en nuestras vidas? Libro de Jonás, por favor. Es un libro tan pequeño que a veces se pierde en la Biblia. El libro de Jonás, capítulo 1. Ustedes conocen la historia. Dios le dijo a Jonás, vete a predicar a Nínive. Vete a predicar a Nínive. Permítame decirle algo. En la mentalidad judía, el mar era símbolo del caos. Y para ellos, el judío pensaba que el mar era el lugar donde Dios no habitaba, donde habitaba el demonio. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesucristo un día estaba durmiendo en la barca? ¿Ustedes recuerdan esto? ¿Recuerdan? Y mientras estaba durmiendo, una tormenta vino y azotó la barca, y Cristo se levantó. ¿Cómo Cristo reprendió el viento? Le dijo ¿cómo? Calla y ¿qué? Y enmudece. Estas mismas palabras, calla y enmudece, Cristo la usó en cierto momento para reprender al demonio. Los judíos creían que el mar era el lugar donde habitaban los demonios. Ahora, cuando Dios dice a Jonás, ve a predicar a Nínive, ¿a dónde se va a ir? Se va a Tarsis y toma un barco y se va al mar. Él dijo, bueno, Jehová no puede venir aquí, porque aquí solamente habita el demonio, aquí solamente habita el mal. Dios no puede venir aquí a este lugar. Pero hermanos, no hay un lugar donde Dios no puede estar. No hay un lugar donde su omnipresencia no puede estar. Ahora, cuando Jonás está en el mar, dice que una gran tormenta se levantó. Rápidamente uno piensa, la levantó el diablo. Pero noten bien, ¿quién levantó esta tormenta? Acompáñenme por favor a Jonás, capítulo 1, versículo número 4. Jonás, capítulo 1, versículo 4, dice, pero Satanás hizo levantar, ¿qué cosa? ¿Quién hizo levantar el viento? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hermanos, ¿quién es el segundo causante de tormentas en tu vida? Pero respóndanme. No que Dios permite. Hermano, aquí no está diciendo que Dios permite. Aquí está diciendo que Jehová mandó una tormenta. Hermanos, no solamente el diablo manda tormentas, no solamente el diablo levanta tempestad, Jehová manda tormenta.